Buenas noches, mi nombre es Lorena Guerrero y a continuación voy a dar mi opinión acerca de las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Sabemos que estas 10 estrategias de manipulación mediática son utilizadas por los poderes, por las personas que tienen alto poder, que están por la parte superior, por la parte del gobierno, que son los entes que mandan en las poblaciones y en los países, son utilizadas para poder controlar a las personas y a la población como tal y poder manipularlas. Esas estrategias las hemos visto y las podemos reconocer en el diario vivir en general, como por ejemplo la primera, que son unas de las más importantes, que es la distracción, que eso se ve generalmente todo el tiempo, la creación de, digamos, ahorita hay muchas polémicas, muchos chismes, muchas cosas que realmente no son importantes, son muy insignificantes, mientras que por detrás están pasando cosas que realmente importan, pero es la distracción para que las personas no se den cuenta ni levanten su voz contra esto. Otro factor que me parece importante, otro punto de esa manipulación, es el problema, reacción y solución, que consiste en crear un problema, en plantear el problema de la población, reaccionar, plantearlo, comunicarlo y ellos mismos crear su propia solución, pero ellos mismos son los que crearon el problema. Analizando estas 10 estrategias de manipulación, entre otras que también son muy importantes, nos damos cuenta que lo podemos ver en el ámbito laboral, como por ejemplo la distracción. Lo podemos ver cuando un ejemplo, nos sobrecargan mucho de trabajo y hay un mal ambiente laboral, el trabajo tiene muchas falencias, pero digamos la empresa se enfoca en otras cosas importantes, pero no tan importantes, como por ejemplo las llegadas tarde, como por ejemplo las normas de la empresa, las normas de compañerismo, entre otras cosas, que hacen que las personas y los empleados se enfoquen directamente en esas cosas y como en complacer a la persona que tiene poder, que en este caso es el jefe, como en complacer a esa persona y no se está dando cuenta que en realidad uno mismo es el afectado en otras áreas. Este problema, reacción y solución, lo podemos ver muchas veces cuando, sobre todo en el área de ventas, se crea mucho conflicto por las ventas, por el mercado, que todo baja, que no hay ventas, etcétera. Entonces, como presiona mucho al empleado para que venda mucho más o para que trabaje mucho más, no solamente en el ámbito de ventas, para que se esfuerce mucho más, y esa sería una solución a ese problema, pero en realidad un problema inexistente que pues la misma empresa se ha inventado, o el mismo jefe o la misma persona. Otras importantes también, que es diferir, que podemos también mirar un ejemplo que puede ser tomar decisiones perjudiciales en un momento determinado en la empresa, o si no, solamente no tomar la decisión, dejarlo pasar hasta que el empleado se lo olvide. Entonces eso también puede aplicar allí en infantilizar al público. Según mi experiencia, en una empresa como tal no te infantilizan, pero sí te distraen con otras cosas. Si te distraen con otras cosas, si te en la manera de hablar, en las actividades didácticas que hacen, o si no en la en la manera de decirte a ti las cosas, para que tú veas las cosas diferentes de lo que realmente es. Por lo menos en clases, una vez veíamos, en clases de derecho laboral, una vez veíamos algo sobre los contratos, un tema relacionado sobre los contratos, que era contrato hora labor, contrato indefinido, contrato, etcétera, todos los contratos. Entonces, digamos, hay personas que en vez de decirte realmente cómo son los contratos,
qué condiciones lleva, qué cosas malas lleva, qué, o sea, no te dicen esas cosas, sino en realidad todo es bueno. No, pues aquí te vamos a pagar. Tú pago el día y ya está listo, ya ahí. Entonces, digamos, eso también es infantilizar al público, porque, digamos, le hablan de una manera como si la persona no tuviera el suficiente conocimiento o no tuviera la suficiente capacidad de entender lo que la otra persona le dice. Asimismo, en las entrevistas, asimismo, en el trabajo como tal, en muchas cosas que tratan como de minimizar la capacidad de entendimiento de la otra persona. Lo podemos ver allí. Eso va de la mano con crear públicos ignorantes, que es la número 7, que en este caso es no darle suficiente información de la empresa. Puede ser un ejemplo, no darle suficiente información de la empresa, suficiente información de las normas para que la persona sea una persona culta y se pueda defender ante un problema en la empresa. No, o sea, solamente mantenerlos al margen con los que ellos dicen y hasta allí. Promover públicos complacientes. Como vuelvo y repito, en una empresa nosotros siempre lo que buscamos es estar complaciendo al jefe, al superior, a la persona que está encargada de nosotros y que siempre nos dé el visto bueno. Y en cierto momento dejamos nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestro criterio propio a un lado por siempre estar a favor del pensamiento de la otra persona. Y eso no puede ser posible. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero estas 10 estrategias no solamente son en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito, sino en todos los ámbitos siempre son usados. Refuerzo de la autoculpabilidad. Eso también se ve mucho en las empresas, porque digamos, no es directamente que le dicen a la persona que hubo un problema por su culpa o hubo tal o pasó tal cosa por su culpa, no, pero digamos siempre se enfocan en digamos que lo que uno haga trae consecuencias a la empresa y sí en efecto es así, pero muchas veces son variaciones del mercado, o sea, muchas veces no son errores de la persona sino errores de los superiores, en fin, muchas cosas. Y como número 10 tenemos conocimiento minucioso del ser humano. Considero que en este punto, en general las empresas, y no solo el talento humano, sino todos los superiores, tienen como esa habilidad, digamos los gerentes, de analizar a las personas mucho. Y digamos, esto no siempre juega a favor del empleado. ¿Por qué? Porque al saber cómo esa persona actúa frente a una situación, y lo comento según experiencias que ya he vivido en el ámbito laboral, la persona ya sabe, y que he visto, la persona ya sabe cómo reacciona el empleado ante una situación, ante un problema familiar, ante cualquier cosa, y de allí busca manipular para que eso juegue a su favor, a favor de la empresa todo el tiempo. Entonces, digamos, esos son los puntos que me parecieron que son muy similares, que lo vemos en el ámbito laboral, sino que nunca nos damos cuenta porque ya es algo que está, ya está tan normalizado en todo el tiempo que no nos damos cuenta y está también entrelazado con la burocracia. Yo creo que también tiene mucho que ver con eso, porque nosotros somos, así mismo como dice, conocimiento minucioso del ser humano. Ya, digamos, son como robots ante el gobierno, ante todas las personas, porque ya saben, ante las empresas, porque ya saben cómo va a actuar la persona, cómo va a actuar el ser humano, qué tipo de personas hay. Entonces, por eso considero que esta parte es muy importante, que debemos de darnos cuenta y tratar de nosotros tener nuestro criterio propio y no dejarnos llevar por estas estrategias de manipulación que vemos todos los días y en todas partes, en las redes sociales, en todas las cosas que consumimos, y que son necesarias de nosotros darnos cuenta en el diario vivir. Muchas gracias.